Quiero leer en Salmos 62, en el verso 11. No lo busque porque está empapado de Agustín. Déjeme leérselo. He predicado varias veces en cualquier rincón de esta nación cuando Dios me ha hablado de este tema. Y cuando yo le pregunté al Señor: ¿qué hablo, Señor, a tu pueblo? ¿Qué hablo, Señor, a Trina de Quebrada? Y Dios volvió a recitarme este verso. Y yo decía: Padre, he predicado demasiadas veces. Padre, este verso le he pegado por allá. Y este verso ya le he predicado muchas veces. Y Dios me decía: predica de este verso. Y empecé a averiguar. Y cuando yo empecé a investigar las profundidades que tienen estos dos renglones, yo me sacudí y sentí a Dios. Y yo creo que hay gente que en esta hora sentirá a Dios. Ahí en su casa sentirá a Dios. Porque esto no es religión. Esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Lo hago para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aquí están todavía. Y la iglesia dice: gloria a Dios. Hubo un pleito para que yo estuviera aquí. Y yo escuché hoy algo hoy en la madrugada. Y Dios me llevaba hasta Gedeón, cuando se le reveló el ángel. Y el ángel le dijo: varón esforzado. Hay gente que se quedó lista pero no llegó aquí. Hay gente que se quedó en el camino pero no llegó aquí. Yo miré a un hombre ahí que venía con una moto y con un carro, que llegó aquí con la moto punchada pero llegó. Porque hay una guerra. Porque donde Dios va a abrir su boca hay una guerra. Porque donde Dios abre la boca algo tiene que pasar. Los enfermos tienen que ser sanos. Los endemoniados tienen que ser libres por el poder de la palabra. Los muertos espirituales tienen que volver a la vida. Dice hacia la letra: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Quiero que lo grite conmigo. Una vez habló Dios. No te oigo, grítalo conmigo. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Levante una mano y dele gracias al Rey de Reyes, porque se acabó la lluvia. Vuelve a tu sillita, por favor. Sécala con un trapito, sécala con la camisa. Y vamos a disfrutar palabra de Dios en esta hora. Espíritu Santo de Dios, recibe gloria, recibe honra, recibe adoración desde el cielo. Gracias por tu presencia, Señora. Gracias por este tiempo, Señora, que mientras predicamos tu palabra, tú avergüences al diablo y a los demonios. Tú quemes la brujería, tú quemes la hechicería, tú apagues la vela roja, la vela blanca. Tú apagues las obras del diablo en el nombre de Jesús. Y que en este pueblo se den cuenta que de ti es el poder, y que a ti es la gloria, y que a ti es la adoración, Padre. Que donde llegue el sonido, allá el poder de Dios, allá las olas de tu gloria están llegando sobre los cuerpos. Porque esto es poder de Dios. 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 Esto es poder. Esto es poder. Esto es poder de Dios. Y a su nombre. Ayúdeme con su boca y puede sentarse si se quiere sentar. Y si no, pues acompáñeme. Santo el que vive. Quiero hablar bajo el tema los próximos minutos. Una vez habló Dios. Grite conmigo: una vez habló Dios. Una vez habló Dios. Quiero decirte, amado hermano, que yo estoy en una batalla, porque Dios me está hablando este verso. Y he hablado del poder de Dios, he hablado de la gloria de Dios, he hablado de esto, he hablado de lo otro, he hablado de la creación, he hablado de los milagros, he hablado de las señales, he hablado de todas cosas de este bendito versículo. Pero yo decía: ¿por qué? Porque este versículo, cuando yo me voy al hebreo, cuando yo me voy a los escritos originales, yo me hallo con una oración distinta. Y no es que le esté cambiando el panorama. En los escritos originales dice: una vez habló Dios estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Que de Él es el poder, y que Él es la fuente de la misericordia, y a su nombre. Y cuando yo entendí estas dos cosas, dije: wow, pero ahora tengo que hablar para este pueblo. Voy a hablar de la misericordia de Dios, y voy a hablar del poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero decirte que el juicio empezará por la casa, empezará por usted, empezará por mí. ¿Por qué? Porque hay gente aparentando que es cristiana. Hay gente que se viste así y dice que es cristiana. Y hay otros que se visten como se les da la gana, porque creen que este evangelio es relajo. Y esto no es relajo. Esto es más serio de lo que usted piensa. Cuando Dios se te mete por dentro, tú cambias porque cambias. Aquí no andamos con pantomima. Aquí no andamos porque
los miren. Aquí no andamos porque lo miramos bonito. Aquí no andamos porque aquí andamos como nosotros queremos. Aquí andamos porque Dios lo llamó y su misericordia los alcanzó. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria. ¿Y por qué tú ves los cristianos en la iglesia que no creen en Dios y Dios no los mata? Como Ananías y Zafira. Gente de las congregaciones robándose el diezmo y las ofrendas. ¿Y por qué Dios no los mata? Como Ananías y Zafira. Diga conmigo, grite a toda voz, misericordia. Y porque hay gente que está en la iglesia y sigue practicando brujería y Dios no los mata. Diga conmigo, misericordia. Y porque hay gente en la iglesia que no le funcionó el médico, no le funcionó la pastilla, no le funcionó ni Dios porque no creen en Dios y acudieron a un brujo y siguen yendo a la iglesia. ¿Y por qué usted cree que Dios no los mata? ¿Por qué? Por su misericordia. Hay gente que está en una iglesia haciendo y deshaciendo, peleando con el vecino, no se habla con nadie, lleno de odio, lleno de rencor, caminando como se le da la gana. El único que se cree que es cristiano es el mismo. Pero ¿sabe por qué Dios no lo ha cortado? Por la misericordia. Dios está esperando que ese mañoso se arrepienta. Dios está esperando que ese sinvergüenza se arrepienta. Por eso Él no lo mata. Y es un hombre. Usted dice, ¿y por qué el sicario sigue matando? Y es un hombre. ¿Y por qué el sicario sigue dejando panteones? ¿Y por qué el sicario dice, en el nombre del Señor, que este me salga bien cuando le va a volar la cabeza a otro? Y es un hombre. ¿Sabe por qué no lo mata? Por su misericordia. ¿Por qué la gente sigue practicando el pecado, revolcándose en el pecado? ¿Y por qué Dios le sigue dando la vida? ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. La misericordia de Dios te tiene aquí con vida. La misericordia te tiene ahí. La misericordia te tiene ahí. Y es un hombre. ¿Y por qué el brujo está invocando demonios? ¿Y por qué el brujo tiene altares de brujería? ¿Y por qué el brujo visita los cementerios? ¿Y por qué el brujo está comiendo carne humana? ¿Y por qué el brujo está bebiendo sangre de muertos? Y Dios no le hace nada. Y Dios no lo quita de esta tierra. El brujo está haciendo daño. El hechicero está haciendo daño. Están causando homicidios. Están causando violaciones. Están causando que el pecado se multiplique en los pueblos, en las comunidades, en las ciudades. ¿Y por qué Dios no lo quita? ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Alguien le da palma y ¿dónde está? Alguien le da palma y ¿dónde está? Los amigos que no se han mojado le da palma ahí arriba. Los amigos que están aquí le dan palma ahí arriba. ¿Y cómo que tú no le puedes dar palma si Dios me despertó esta mañana? Y es un hombre. Y alaba todavía. El problema es que a veces nosotros lo recibimos la bendición que a nosotros nos gusta, pero esta bendición hay que recibirla también. Gloria, yo estoy loco de tirarme de esta tarima, pero me acuerdo que el micrófono se va a hacer pedazo debajo del agua. Alguien dice gloria a Dios. Diga conmigo su misericordia. Su misericordia. Nadie de usted que está en esa silla merecía estar ahí. El que menos merecía estar aquí en un altar predicando, ese soy yo, señores, y es su nombre. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Por su misericordia. Yo amanecí en esa acera bien drogado. Yo amanecí en las cantinas de Quebrada. Yo no merecía estar en toda la nación predicando la palabra, pero grite conmigo, es su misericordia. Yo no merecía ver las señales. Yo no merecía ver milagros. Yo no merecía ver los paralíticos caminar, pero los he visto. ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Alguien grita conmigo, su misericordia. La gente entró a la iglesia y la gente cantaba bajo la gloria. La gente entró a la iglesia y lloraba en la presencia del Señor. Pero ahora, ¿por qué no lo siente? Porque cuando Dios lo llamó, ellos se sentían indignos. ¿Qué es el nombre? Cuando Dios lo llamó, ellos se sabían que ellos no lo merecían. El problema es cuando agarraron un micrófono. El problema es cuando cantaron un coro. El problema es cuando predicaron una vez, ya no sienten la pasión de antes. Ya no lloran en la presencia del Señor, porque creen que porque ellos predicaron ya merecen estar en un altar. Oh, señores, aquí nadie merecía estar de pie. Usted puede tener 30, 40 años de ser cristiano y aquí nadie merecía un segundo más de vida. Aquí los amigos, aquí los cristianos, aquí los evangelistas, aquí los hombres de Dios tenemos que vivir rendidos delante de Dios, reconociendo su grandeza y reconociendo su poder. Y es su nombre. Usted me pregunta qué significa misericordia. Misericordia significa un corazón inclinado a la necesidad de otro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Parece que el corazón está inclinado hacia el ser humano.
Y Dios sigue esperando, y Dios te sigue dando amor, y Dios te sigue dando misericordia para que te arrepientas. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia te da la vida en esta tierra, pero la misericordia no te puede salvar. Es un hombre. Lo que te salva es la promesa de Dios. Dios te da, Dios en su misericordia permite que vivas como tú quieras. Dios en su misericordia permite que tú hagas y deshagas en esta tierra. En su misericordia Dios te da la vida, no para que sigas pecando, sino para que te arrepientas de tu mal camino. Y lo que te da la vida eterna a ti es que aceptes a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hay gente que dice: yo no voy a una iglesia porque soy demasiado pecadora. Hay gente que dice: yo no voy a una iglesia porque he cometido demasiado pecado. Por eso es que tú tienes que correr, porque necesitas el perdón de Dios y la misericordia te sigue abrazando. Alguien dice gloria. El Dios del cielo inclinó el corazón hacia usted, que no lo merecía. El Dios del cielo ha inclinado el corazón sobre el borracho, sobre el sicario, sobre el homosexual, sobre la lesbiana. Dios está inclinando el corazón a ti para que tú te salves. Y la lesbiana dice: no, es que yo nací, no, es que naciste así. Es que hay un demonio dentro de ti que solo Dios lo puede sacar. Es que el homosexual dice: es que yo no puedo cambiar. Claro, no puedes cambiar, porque hay un demonio que solo Dios lo puede hacer pedazo. El borracho dice: yo no puedo cambiar. Me han llevado tantos centros de rehabilitación. Vuélvanme a la misma desgracia, porque el hombre no puede cambiar, la mujer no puede cambiar, pero hay uno que cambia al hombre, hay uno que levanta al hombre, hay uno que pone la gloria de Dios en los hombres en esta tierra, y ese se llama Jehová. Alguien dice gloria a Dios. Dice la Biblia, donde leímos que de Dios es el poder. Usted se puede preguntar: y entonces, ¿por qué un cabezón que mandó a hacer una casita siente que tiene poder y que no necesita de Dios? ¿Y por qué un loco que tiene un hueso con 2 llantas, estoy hablando de una motocicleta, siente que no necesita de Dios? ¿Y por qué hay un loco que tiene 2 carros, 4 carros, un par de camiones, siente que no necesita de Dios y que tiene poder y dice: gracias Señor por todo, pero sigue pecando y sigue adulterando? Porque a él se le dio un poder limitado, y el poder limitado se acaba, el poder limitado se termina. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. El poder es de Dios. Te hablaría a profundidades y te hablaría de Luzbel, el lucero de la mañana. Alguien dice: ¿cómo es que la Biblia habla de Satanás y habla de Jesús como que son uno solo? Porque de Satanás habla de Luzbel, hijo de la mañana, pero de Jesús dice estrella de la mañana. Entre un lucero y entre una estrella hay una diferencia grande. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y es que el lucero necesita la luz del sol para brillar, pero la estrella de la mañana y resplandeciente tiene su propia luz, y eso simboliza el Rey de Gloria, que él no necesita otro para brillar. Él es Dios todopoderoso, de él es el poder y de él es la gloria. Y usted dice: si de Dios es el poder, porque el loco que tiene cuenta en Atlántida, tiene cuenta en Ban País, tiene conexiones importantes, camina en un carro que no le baja los vidrios nunca, ¿por qué cree ese tipo que tiene poder y que cree que no necesita de Dios? Es que a él se le dio un poder limitado. Nadie tuvo más poder en el cielo después de Dios que el serafín llamado Luzbel. Dice que a él se le dio el poder y se le dio la autoridad de liderar la alabanza en los cielos. Y cuando Luzbel, ahora llamado Satanás, cantaba allá en los cielos con su orquesta de música, dice que el trono emanaba luz. Y Luzbel dijo: wow, pero qué lindo el luz, el trono de Jehová resplandece cuando yo toco, cuando yo canto, cuando yo hago. Yo creo que ese poder es mío, porque solo cuando yo aparezco es que el trono emana luz. Aleluya. Y él dijo: subiré al norte, postraré un trono y seré semejante a él. Qué error de este cabezón, cambiar una posición por una asignación. Usted puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser adorador. No puedes cambiar la asignación, que es adorar a Dios, por una posición. Aquí todos vamos a adorar igual. Aquí todos vamos a exaltar su nombre, porque se le dio una asignación de darle gloria al Rey. Y dice que Luzbel fue derribado a tierra porque él tenía poder, pero el poder no era de él. Es un hombre.
El brujo tiene poder, yo lo sé. Los demonios tienen poder, yo lo sé. Pero de Dios es el poder. Hay un montón de poderes en la tierra. Hay poder militar, hay poder político, hay poder de los yerberos, de los agoreros, de los rezacruces, de los satanistas. Hay un montón de poderes en esta tierra. Los poderes del reino que el mismo diablo le ofreció a Jesús en el desierto. Y le dijo: todo estos reinos te daré si postrado me adora. Y Jesús le dijo: escrito está que al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. El brujo tiene que dejar de invocar demonios, invocar al Dios de los cielos. Alguien dice gloria a Dios. He estado en eventos masivos, gigantes, en cualquier rincón de esta nación. He visto los brujos en los primeros asientos. He visto los brujos rodeando en las campañas, en campos aire libre. Pero yo he predicado bajo el poder de Dios. Y yo digo: Padre, yo no tengo poder. Yo solo soy un siervo que tú llamaste. Pero yo sé que tus ángeles pueden descender a este lugar. Pero yo sé que la gloria tuya puede romper este lugar. Y sabe que al final de los eventos, al final de las campañas, los brujos que estaban rezando, invocando demonios, son los primeros que pasan corriendo a recibir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, las obras del diablo se derriten, las obras del diablo caen por tierra. Alguien dice gloria a Dios. Santo el que vive, santo el que vive. En una ocasión estoy en un evento en Comayagua, en un campo de fútbol como con unas 500 personas. Y los músicos empezaron a cantar, y uno iba por sol, uno iba por la luna, otro por la tierra. Y ellos se miraban unos a otros y cambiaban de colores. La que estaba cantando iba más perdida que cualquier cosa. Y a qué opresión, y la gente no podía adorar. Y yo me hice a un lado y yo le pregunté: Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? Porque hay algo raro que no deja que te adoremos. Y Dios me dijo: mueve tu cabeza. Mira qué anciana que está allá en medio de la multitud. Ella está invocando demonios para confundir a los músicos, porque los músicos no saben qué buscar mi presencia. Y a su nombre. La gente piensa que está en los altares, es relajo. Esto es más serio que lo que usted piensa. Alguien dice gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar, empecé a interceder. Y yo empecé a hablar del poder del evangelio. Y empecé a hablar del poder que Dios podía cambiar al hechicero, que Dios podía cambiar al sicario. Lo he visto. He visto a la gente soltar sus armas y correr a Jesús. Y le prediquemos el poder del evangelio, que Dios puede hacer de hombres miserables, de hombres atados por el pecado, de hombres atados por los mismos demonios, que Dios les cambia la vida y los corona de gloria y los levanta en esta tierra llenos de poder y de autoridad. Y yo, parafraseando con lo que Dios me había revelado, y yo dije: a mí no me importa, y a Dios menos, los demonios que tú invocas, las legiones que tú invocas, los altares que tú invocas. Si hoy tú corres a Cristo, Dios te sana, Dios te liberta, Dios te transforma. Dios quema la brujería, Dios quema los demonios, Dios quema lo que no es de Dios. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para quebrar las obras del diablo. Y yo empecé a hacer el llamado. Y acá estaba como estarle pegando a una piedra. Pero cuando llevamos como 2 minutos de hacer el llamado, yo miré que aquella anciana bajó su cabeza y empezó a caminar al altar. Y cuando aquella anciana pasó al altar, es como que si los cielos se habían abierto. Era un cordón de gente atrás de ella. Y una vez más volvimos a ver y a reconocer que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Hoy terminando ya. Hay gente que Dios le dio una. Hay gente que Dios le dio 2 oportunidades. Hay gente que Dios le ha dado tantas oportunidades y ellos dicen no. Hay gente que ha estado en coma. Hay gente que ha estado en hospital. Pero pregúntale si quiere algo con Dios. No quiere algo con Dios. Entonces tarde o temprano la misericordia se aparta. Y la gente dice: ¿y por qué murió? ¿Y por qué tan jovencito murió? Y si nada le pasaba. Es que hay gente que Dios le dio una. Hay gente que Dios le dio 2 oportunidades. Hay gente que Dios le habló en sueños. Hay gente que Dios le dio revelación y no quiere ni a palo volverse a Dios y a su nombre. Y cuando Dios se quita de ti, tú eres hombre muerto.
Y el problema es que el impío se ha acostumbrado que se muere un borracho, hay una estrella en los cielos. Se muere una lesbiana, hay un ángel en el cielo. Se muere una prostituta, hay un ángel en el cielo. Se muere un borracho, hay un ángel en el cielo. No, mamita. La Biblia dice que si usted murió sin Cristo, usted es un reo condenado a muerte, al infierno. Lo siento por ti, pero te voy a predicar la verdad. Mi Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero la gente que no reciba a Jesús se perdió. Y a su nombre, y a su nombre. Hay familiares de ustedes que me están escuchando, que le están diciendo a Dios: manda un profeta a predicar la palabra Trinidad Quebrada, para que mis familiares, mis abuelitos, mis tíos, mis hijos no vuelvan, no vengan a este lugar. Sácame de aquí para yo avisarle a ellos que este es un lugar de tormento. Y Dios les dice: allá tienen a Joel predicando en la plaza. Allá tienen los pastores predicando en las iglesias. Allá tienen a los hombres de Dios predicando por la televisión, que lo escuchen a ellos y a su nombre. Y a su nombre. Hay gente que entendió en esta tierra y corrió a Jesús, pero hay gente que entendió cuando estaba en el infierno y allá de nada le sirve. Es aquí que tú tienes que entender que de Dios es el poder y que Él da la vida y que Él también la quita. Yo he visto a la gente ser sana de cualquier enfermedad. Hace un par de meses miré lo que nunca había visto. Miré un paralítico soltar la silla de ruedas y seguir caminando. Y yo dije: wow, qué poderoso el Dios que yo sirvo. Claro, me dijo el Espíritu Santo: tú eras borracho, tú eras marihuano, tú eras mujeriego, y yo te cambié. ¿Tú crees que a mí me cuesta levantar un paralítico? Y a su nombre, de Dios es el poder. No he visto un muerto volver a la vida, pero lo voy a ver. Y a su nombre. Porque para el que cree no hay nada imposible. Usted mira a papi, tipo un hombre de Dios. Estaba aplicando una campaña allá por el ancho. Estaba haciendo el llamado a una mujer a un par de cuadras. Se le muere una niña. Tenía 2 horas de muerta. Y la mujer se fue allá a invocar a un brujo. Y le dijo: resucítame la niña que me murió. Porque la gente prefiere ir donde el brujo. La gente prefiere ir donde el yerbero. Los mismos cristianos corren a otro lado, menos a la presencia de Dios. Y yo te recuerdo que de Dios es el poder. Créele a Dios y Dios te sana. Créele a Dios y Dios hace milagros. Hay que volver a creer en Él. Y dice que la mujer salió con la niña muerta de 3 años. Y dice que el brujo le dijo: ve donde esos cristianos que tienen esa campaña ahí. Tal vez esos locos hacen algo, porque esta niña se murió ya. Y papi está haciendo el llamado y la mujer llega al altar. Él está de testigo ahí. Y la mujer llega al altar llorando: mira, ahora por mi niña que se me murió. Ya su nombre. Y lo peor que se dieron cuenta que la mujer era cristiana y se quedó en la casa y está arruinada. Aquí hay un montón de cristianos que se quedaron echados en la casa y no vinieron aquí. Se lo va a llevar el diablo y con años en una bendita iglesia. Santo, lo siento por ti, se me pusieron serios aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los amigos les gusta esta palabra fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los amigos saben quién es cristiano y quién no. Yo le digo a la gente donde voy a la nación: si ustedes quieren saber si yo soy cristiano, vayan a mi pueblo a preguntar si yo soy cristiano. Si en mi pueblo le dicen que yo soy un sinvergüenza y un chabacán, pues no soy nada. Es su nombre. Porque por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por su fruto los conoceréis. Cuando tú tienes fruto, el diablo, los demonios, el impío, el chismoso, el brujo, el endemoniado, tendrá que reconocer que tú eres de Dios. Y dice que papi le dijo a cada mujer: cállese la boca, Dios va a resucitar a su hija, pero voy a hacer el llamado. Y dice que papi sigue haciendo el llamado. Cuando papi terminó de hacer el llamado, dice que papi agarró aceite, ungió a la niña y le dijo: papi, en el nombre de Jesús, que la vida le vuelva a ella. Y la niña empezó a toser. Y a su nombre. El diablo puede hacer milagros. Los brujos pueden hacer milagros. Los brujos pueden solucionarte cualquier cosa, pero un brujo no le puede dar la vida a alguien, porque la vida es de Dios. La vida es de Dios. De Dios es el poder, porque solo Dios puede dar la vida. Muchachita hermosa. Las mujeres son lindas. Hombres hermosos con carros bien vestidos son hermosos, claro. Pero Dios te despertó en la mañana para que tú anduvieras ahí desocadito. Si Dios no te despierta, tú estuvieras allá duro en una caja y nosotros bebiendo café con pan.
vuelve a reconocer que de Él es el poder. Usted le predica a los muchachitos, no quieren nada con Dios, porque se empezaron a vivir la vida con un bendito teléfono y nacieron con una moto encima y no quieren saber de Dios. El problema es que ellos no saben, ni les contó su mamá ni su nana, que cada mañana Dios te despierta, porque hay gente que se durmió y nunca volvió a despertar, y eso no. Y dice que cada niña volvió a la vida. Eso solo Dios lo puede hacer. Voy terminando ya. En África, una bruja, una niña se empezó a enfermarle. La hija de una bruja se empezó a enfermar en África. En África hay desgracia, porque allá los brujos hacen culto en las calles, en los estadios, invocando al diablo y a los demonios. Por eso África está como está. Aquí Quebrada está bendecido, Honduras está bendecido, porque hay gente que teme el nombre de Jehová. El día que Honduras empiece a invocar el diablo y sus demonios, Honduras queda en una ruina total. Y dice que aquella bruja le hacía todo tipo de brujerías, invocaba demonios, satanistas de todo calibre, y las niñas se estaban muriendo. Había una sirvienta que trabajaba con la bruja, y la sirvienta le dijo: yo conozco a un pastor que habla de un tal Jesús, y yo he oído que ese pastor ha resucitado muertos en el nombre de Jesús. Yo he oído que ese pastor ora por los que tienen cáncer y los cánceres se queman. Yo he oído que ese pastor ora por los que tienen sida, por la gente que está muriendo, y la gente sana por el poder de Dios. Y la bruja le dijo: tú estás loca, que ese Dios va a poder más que los demonios que yo invoco. Pues la bruja, se le acabaron las opciones, se le acabaron los cartuchos. Invocó a 9,000 satanistas a un estadio de África, y empezaron a invocar a Changó, empezaron a invocar a Sarabanda, empezaron a invocar a 7 rayos, empezaron a invocar la 21 división africana, pero ninguno pudo traer un milagro, y los demonios se manifestaban y nadie podía sanar a la niña. Y fue tanto el caos que la niña murió en medio de 9,000 satanistas. Y cuando la mujer no tuvo opción y se acordó que la sirvienta le dijo: hay un hombre chiquitito que es pastor, que cree en Dios, que está lleno de la gloria de Dios, ella se acordó que ha orado por muerto y los muertos vuelven a la vida. Y la viejita dijo: se me murió y aquí solo hay una opción. Llamó a la sirvienta y le dijo: ve a traer a aquel pastorcito, tal vez él hace algo. Y dice que cuando la sirvienta llegó, el pastor estaba lindo. Estaba con un saquito todo rompido, con un pantalón todo viejito y con unas chancletías. Y dijo: vámonos, porque ya sé a qué tú vienes. Ya Dios le había revelado al pastor. Y dice que se fueron, llegaron al coliseo donde habían 9,000 brujos reunidos. Y dice que el pastorcito era chiquito y llegó, y los brujos se apartaban cuando él pasaba. Y dice que la bruja humillada dijo: no podemos hacer nada, mi niña se murió. Y aquel pastor le dijo: tu Dios, tus demonios, tu diablo, tu 21 división africana no pueden hacer nada, pero el Dios que yo conozco, Él da la vida y también la quita. Aguántame un ratito. Y dice que el muchachito, el pastor aquel, tomó a la niña en sus brazos y la levantó al cielo y dijo: señora, que sepan que tú eres Dios. En el nombre de Jesús, que la vida vuelva a esta niña. Y la niña empezó a respirar, y la niña volvió a la vida. Y eso no es grande el milagro. El milagro es que aquella noche 9,000 satanistas se rindieron delante de Dios, porque de Dios es el poder, de Dios es el poder. Y a su nombre no hay nada imposible para Dios.